¿Qué es cultura? Cultura es el conjunto de saberes, creencias, costumbres, pautas de conducta y manifestaciones en que se expresa la vida de una sociedad en un espacio y periodo de tiempo determinado. ¿Qué es cultura tributaria? Es el conjunto de conocimientos, percepciones, actitudes y prácticas de conducta de una sociedad o de un grupo respecto a la tributación. ¿Qué es tributación? Tributación se denomina al acto de tributar o de pagar impuestos en un estado o país determinado, de conformidad con las leyes y las normas que la rigen. ¿Es lo mismo educación tributaria que cultura tributaria? No. La educación se define como un proceso de enseñanza, aprendizaje mediante el cual se transmiten y aprenden conocimientos, valores y principios. La cultura implica actuar en consecuencia con lo aprendido, lo valorado y lo aceptado. Demuestran coherencia entre el saber, el comprender y el actuar. ¿Cultura tributaria es equivalente a cultura fiscal? No. El concepto de cultura fiscal es más amplio porque comprende dos grandes áreas de los recursos públicos: A. Su recaudación y administración. B. Su utilización. La cultura tributaria solo comprende las primeras dos de esas áreas. A la SAT le compete la administración de la recaudación y al Ministerio de Finanzas Públicas la administración del gasto y la inversión. ¿Qué es cultura ciudadana? Por cultura ciudadana entendemos la suma de conocimientos, percepciones, actitudes y prácticas de conducta, es decir, los derechos y la observancia de los deberes ciudadanos, tanto de origen individual como social. ¿Qué se entiende por ciudadanía integral? Reconoce los derechos y deberes de todos los miembros de una sociedad, tanto de los que han alcanzado la mayoría de edad como los niños y jóvenes que alcanzarán un futuro. ¿Qué se entiende por ciudadanía fiscal? La ciudadanía fiscal consiste en valorar la importancia social y económica de los tributos, aumentando su aceptación y cumplimiento voluntario, y en viabilizar la participación social en la correcta aplicación de los recursos públicos. ¿Debe una administración tributaria promover la educación? Sí, porque la educación es de los contribuyentes actuales y futuros, es fundamental para el desarrollo de la cultura tributaria y esta, a su vez, es la clave para mejorar y fortalecer el cumplimiento voluntario o consistente de las obligaciones tributarias. ¿Educar no debe corresponder al Ministerio de Educación? Desde luego que sí. Las acciones que éstas realicen para promover la educación tributaria de carácter formal o enseñanza escolarizada deben atender y cumplir las directrices de la autoridad educativa. ¿Qué carácter debe tener la educación tributaria? Como todo proceso educativo, la educación tributaria tiene dos vertientes, la informativa y la formativa. La primera se relaciona con el qué y el cómo de las obligaciones y los derechos tributarios. La segunda con el por qué y el para qué de una y otra. ¿Cuál es la finalidad de la educación tributaria? Es la promoción del cumplimiento responsable de las obligaciones por medio del desarrollo de la cultura tributaria. Sin embargo, cabe reiterar que si bien esta se relaciona con el conocimiento, deriva ante todos los principios, los valores y las conductas de los ciudadanos y los futuros ciudadanos. ¿Quién debe dirigirse la educación tributaria? A los niños y jóvenes que serán los ciudadanos y contribuyentes del futuro. Además, el hecho de que la educación contemple la formación en valores subraya el papel de los menores de edad como destinatarios centrales de la acción educativa. ¿Por qué medios debe fomentarse la cultura tributaria? No existen recetas para fomentar la cultura tributaria. Cada país lo hace conforme a sus circunstancias y utiliza los medios que considera apropiados para ello. Las administraciones tributarias de diversos países han asumido la tarea de fomentar la cultura tributaria conforme a sus características nacionales y sociales y han encauzado su accionar en la materia según los lineamientos de sus respectivas autoridades. ¿Cuáles son los resultados esperados de la formación de cultura tributaria? El principal de ellos es el aumento de la recaudación basada en el cumplimiento voluntario de las obligaciones tributarias. En torno a este resultado primordial, la formación de cultura tributaria apunta a la construcción de una ciudadanía responsable, por lo que cabe esperar de ella que se convierta en un aporte de la administración tributaria.
¿En qué valores se fundamenta la cultura tributaria? Es posible identificar numerosos valores éticos que se relacionan con la tributación. Sin embargo, las principales pautas de conducta subyacentes en el cumplimiento de las obligaciones fiscales y, por ende, fundamentales de la cultura tributaria pueden agruparse según el tema principal al que se refiere. Respecto a la verdad, honestidad, honradez, integridad, constancia, dignidad, transparencia. Respecto a la legalidad, respeto, justicia, rectitud, responsabilidad, disciplina, prudencia. Respecto a la sociedad, participación, cooperación, equidad, servicio, solidaridad, generosidad, civismo, patriotismo.